Que la paz del cielo pueda ser para con usted y lo suyo. En esta ocasión, como podrán ver, el mensaje lleva como título Respuesta al pastor Hermes Tavera. De introducción quiero decirle a cada uno de ustedes, mis amigos, que el pastor Hermes Tavera y yo somos amigos. Le tengo mi respeto, le tengo cierto aprecio. Nos conocemos hace un buen tiempo, pero he querido compartir este video porque estuvimos en una actividad donde era para ancianos de iglesia. Ustedes saben que los ancianos son los subpastores de la iglesia. En un sentido yo he dicho también, son los verdaderos pastores de la iglesia porque son los que están con la iglesia, son los que viven con ellos, los que son hermanos, son vecinos, son los que más cerca están de los hermanos, pero son sus pastores. Y en esa reunión de sus pastores, de ancianos de iglesia, el 24 de septiembre en el Parque del Este, en Alterofilia, en este parque en el cual me encuentro, a las 3 de la tarde, nuestro amigo y pastor Hermes Tavera tuvo una exposición. Ese programa se titulaba El carácter de Dios y la última generación. Como lo que allí se presentó del carácter de Dios no es realmente lo que presenta la Biblia, por eso he querido y he titulado este tema Respuesta al pastor Hermes Tavera. Y respuesta en base a una pregunta que él hizo allá, de la cual lógicamente él hizo una pregunta como introducción, pero la respuesta que él dio no está en armonía ni siquiera con lo que nosotros como adventistas del séptimo día creemos, y contrario al don profético. Oigan bien, contrario al don profético. Mi apreciado Hermes, mi mayor respeto para usted. No es nada personal. El Dios del cielo sabe que le quiero de todo corazón. Él es testigo. El punto está en que incluso nos quedamos, los que estuvimos presentes allá, esperando que subieran el video o el tema que él presentó. Había un buen equipo allí grabando eso. Escuché un audio de un pastor, voy a dar el nombre, Mario Rondón, que dicho sea de paso, tengo un mensaje especial para Mario Rondón porque tuve una experiencia personal con él, y espere ese video que lo vamos a grabar. Respuesta al pastor Mario Rondón, vamos a grabar uno para él. Escuché un audio de él donde él anunciaba de que el video no se iba a poder subir porque no se grabó. Puede ser cierto que no se haya grabado, pero yo tengo mi duda, no creo. Es que lo que el pastor Hermes Tavera presentó fue tan fuerte, tan delicado, que pone a la iglesia en mala posición. Ahora, he querido grabar este video, Respuesta al pastor Hermes Tavera, porque lo que allí se presentó fue ante un gran grupo de personas, ancianos, la nata de la iglesia, sus pastores, como dije anteriormente, que son los que considero verdaderos pastores, porque son los que están con la grey, con los que duermen, con lo que de todo. Y por lo tanto, no creo que quizá el pastor Hermes Tavera lo haya hecho con mala intención. Yo lo voy a coger por ese lado porque somos amigos, como somos amigos, yo tengo que entender que no lo haya hecho con mala intención. No creo. Pero es necesario, porque tenemos que ser protestantes, tenemos que protestar contra las cosas que no son verdad. Y por lo tanto vamos a corregir eso. Ahora usted quizá podría preguntar, ¿y quién es usted? Yo soy Nelson Cuarto Ángel. Y permítame decirle, antes de esto también, que la sierva de Dios presenta, Dios reveló a través de su profeta que el Señor tomaría personas de los comunes del pueblo, lo prepararía, lo capacitaría, y él demostrará que no depende de gente dota e engreída, dice el texto. Con eso no quiero decir que el pastor Hermes Tavera es una persona dotada e engreída. No quiero decir eso. Estoy diciendo lo que dice el texto bíblico. Lo que quiero enfatizar con esta palabra es que incluso el mismo pastor Hermes Tavera, cuando, siendo estudiante, cuando vamos a el término así, cuando no era nadie, le daba galletas sin mano
a profesores mientras él era estudiante. Y ese Dios que lo utilizaba él cuando no era nadie para darle galletas sin mano a pastor y teólogo, eso es tan cierto como que 2 más 2 son 4, sigue siendo el mismo Dios. Y no lo había hecho con él por primera vez, ya lo ha hecho con otro, lo hizo con él, y él continúa haciendo lo mismo. Y le digo esto porque hay personas que cuando uno le presenta una verdad, dice, ¿y acaso alguno de los grandes ha creído eso? Y si alguno de los grandes no lo cree, ellos no aceptan ni creen el mensaje. La verdad es la verdad, independientemente de quien la diga. Palabra de Dios es palabra de Dios en boca de cualquiera. Y la verdadera teología proviene del cielo, La verdadera teología no proviene de una universidad, de una iglesia, es del cielo que proviene. La universidad lo recibe del cielo. La iglesia lo recibe del cielo. Los individuos que él escoge lo reciben del cielo. Así que por lo tanto, para que no haya prejuicio alguno, ya estaba profetizado que Dios tomará personas comunes del pueblo, lo ha de preparar, lo ha de capacitar, y él demostrará que no depende de gente de otra ingreída, y que pocos de los grandes serán empleados en esta obra final con el último remanente que Dios levantará sobre la tierra. Dicho sea de paso, yo espero que mi apreciado y hermano pastor Hermes Tavera, la cual no creo que lo haya hecho con mala intención, sea de aquellos pocos ministros que valgan la pena, representados por José de Arimatea y Nicodemo, que sean usados en esta gran obra, porque cualquiera puede cometer un error. Ahora bien, vamos a comenzar. El pastor Hermes Tavera hizo una pregunta en su segunda sesión que tuvo 2 partes, donde él preguntó, ¿es la sangre, dónde aparece en la Biblia la sangre como símbolo de pecado? Él hizo esa pregunta. Lo que él presentó allí y transmitió es que la sangre es símbolo de vida, es decir, no de pecado. Y eso es algo erróneo. Eso es falso. Y lo vamos a demostrar con la Biblia. Pero antes de, quiero decirle lo siguiente. Cuando ustedes, hermanos, van a estudiar las Escrituras, es bueno que ustedes entiendan que una figura o a una expresión hay que interpretarlo en su contexto y sobre todo se presta para tener varios simbolismos. Para que me entienda, le voy a poner algunos ejemplos. Si yo le pregunto a usted, ¿qué representa el león en la Biblia? La respuesta es, depende. Porque el león tanto puede representar a Cristo como puede representar al diablo. La Biblia dice, llama a Cristo el león de la tribu de Judá. Pero observe que el león es una representación de Cristo en el contexto que así como el león cuida de su cría, de la presa que quieren comerse o devorarlo, Jesús de esa manera protege a lo suyo. Por eso Cristo es representado como un león. Pero el mismo león es representado por Satanás, pero en la parte negativa. 1 Pedro 5:8, he aquí vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Observe que el león en la Biblia representa tanto a Cristo como al diablo. Si le pregunto, ¿qué representa la serpiente en la Biblia? Usted tiene que tener cuidado al responder, porque la serpiente es una representación tanto de Cristo como del diablo. Y quizá algunos de ustedes se van a sorprender, ¿cómo? Sí, así mismo es. Claro, en la Biblia, la serpiente mayormente está representada por el diablo, por Satanás. La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, según Apocalipsis 12. Pero también la serpiente es una representación de Cristo que se hizo pecado por el hombre. ¿Dónde encontramos esto? Bueno, la serpiente que fue levantada en un asta, esa serpiente representa a Cristo, quien se hizo pecado por el hombre. Porque la serpiente tiene una connotación negativa y en la persona de Cristo hay una parte negativa que es donde Él se hace pecado por el hombre, se contaminó con el pecado por nosotros. Jesús a Nicodemo en Juan 3:14 le dijo que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así
era necesario que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Promesa para los pecadores descendientes del primer Adán. Un plan de salvación para los pecadores. Ahora bien, ya vimos el león, representación de Cristo y Satanás. La serpiente, representación de Cristo y Satanás. Si le pregunto, ¿qué representa el macho cabrío? El macho cabrío tanto representa a Cristo como representa a Satanás también. ¿Dónde podemos encontrar eso? En Levítico, capítulo 16, verso 8 al 10, nosotros tenemos allí dos machos cabríos. Ambos tenían que ser perfectos. Había un macho cabrío que era para Jehová, que era sacrificado. Este macho cabrío representa a Cristo, quien paga por los pecados de los pecadores. Y tenemos el macho cabrío Azazel, que representa a Satanás, quien paga por los pecados de los justos, que es por ignorancia, error o equivocación. Es decir, que el macho cabrío para Jehová es el que se le imputan los pecados de los pecadores, y el macho cabrío Azazel es a quien se le imputan los pecados de los justos, que son por ignorancia, error o equivocación. Así que aquí podemos notar que el macho cabrío tanto puede representar a Cristo como a Satanás. Un ejemplo más, el cordero. ¿A quién representa el cordero? Aquí con el cordero pasa lo mismo que con la serpiente. Así como la serpiente mayormente representa a Satanás, pero en un caso especial representa a Cristo, el cordero mayormente en la Biblia representa a Cristo. Juan dijo en Juan 1:29, aquí el cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y nosotros sabemos que en el ritual simbólico ese cordero o esos corderos que eran sacrificados era una representación de Cristo. Pero también los corderos tienen representación de Satanás. Nosotros vemos esa bestia que surge de la tierra, que tiene apariencia de cordero, pero habla como dragón. Observe que el concepto de cordero se emplea aquí para un símbolo negativo y de parte de Satanás o representación de Satanás. También el cordero está representado por lobos que están vestidos de ¿qué? De oveja. Aquí vemos allí estos corderos, pero que realmente no son de Cristo, no representan a Cristo. Estos corderos representan ¿a quién? Al diablo. Pues bien, con esto explicado, quiero dejarle dicho que la sangre, de la misma manera como estos símbolos que hemos puesto de ejemplo, se prestan a dos interpretaciones, a dos simbolismos, una parte negativa y una positiva. La sangre de igual manera es símbolo de vida, que en esa parte él tiene razón, pero también la sangre es símbolo de pecado. La idea que el pastor Hermes Tavera transmitió allí es como que la sangre es símbolo de vida. Y no solamente que es símbolo de vida, sino que lo empleó en un contexto que no está contemplado realmente en el plan de la salvación. Porque la sangre que tiene un simbolismo que representa vida, para dar vida, es para dar vida al pecador, no al justo. Muy serio esto que estoy diciendo. La sangre de Cristo, el plan de salvación fue contemplado para el primer Adán y su descendiente, para los pecadores que no han sido justificados. Por eso en Ezequiel dice, 3:20 y 21, dile al justo que no peque, porque si peca en su pecado morirá. Si el justo, confiado en su justicia, peca, no crea que su justicia le librará. Hebreos 6:4 al 6 presenta que el que pecó deliberadamente, Hebreos 10:26 al 31, que el que pecó deliberadamente no es más sacrificio por su pecado, porque no hay sangre que representa pecado, pero que también al mismo tiempo representa vida. No hay sangre disponible. No hay un plan de salvación contemplado para los descendientes del segundo Adán, que son los que son adoptivos, los que son llamados hijos de Dios, los verdaderamente hijos de Dios. El plan de redención fue establecido para los pecadores, no para los justos. Por eso este mensaje es muy delicado. Es muy delicado porque hay quienes creen que la sangre de Cristo es para cubrir los pecados de los justos. La sangre de Cristo no es para cubrir los pecados de los justos. Quien paga por los pecados de los justos, si es por ignorancia, error, equivocación, es Azazel, según lo contempla
el libro de Levítico 16, 8 al 10. Y no se le imputa más de una vez tampoco. Por eso cuando ahí está el mensaje que se habla de la segunda prueba, que después vamos a hablar sobre eso. Estoy tratando de presentarle que lo que presentó el pastor Hermes Tavera, como que la sangre no es símbolo de pecado. Permítame decirle que la sangre sí es símbolo de pecado. Dicho sea de paso, vamos a leer el libro de Levítico, capítulo 16, verso 11 y 14. Dice el libro de Levítico 16, 11. Entonces Aarón ofrecerá el toro de la ofrenda por el pecado. ¿La ofrenda de qué? ¿Qué ofrenda está? La sangre. El macho cabrí, la sangre del toro. Y dice aquí, el cual es por sí mismo y hará expiación por sí mismo y por su casa. Inmolará pues el toro de la ofrenda por el pecado. Y dice el verso 14, tomará luego la sangre del toro, que esa sangre representa pecado. Dice allí, tomará luego la sangre del toro y la rociará con su dedo frente al propiciatorio hacia el oriente. También rociará la sangre delante del propiciatorio 7 veces con su dedo. Esa sangre que era rociada allí en el arca del propiciatorio, esa sangre es símbolo de pecado. Representa la sangre de Cristo, quien se hizo pecado por ti y por mí. Según presenta el libro 2 Corintios 5, 21, donde dice que Cristo se hizo pecado por nosotros. Es decir, nuestra sangre, por nuestro pecado, nuestra sangre tenía que ser derramada. Esa sangre nuestra representa ¿qué cosa? Pecado. Porque por haber pecado, tu sangre tiene que ser derramada. Pierde la vida, pero al mismo tiempo esa sangre es símbolo de pecado, porque está contaminada la sangre. Esa sangre está contaminada, esa ahora es vida, pero una vida pecaminosa. Se han hecho una. Ahora Cristo, al asumir nuestro pecado, ahora se hace pecado por el hombre, y como la ley no perdona pecado, porque el pecado no se perdona, entienda bien, el pecado no se perdona. Los pecadores son perdonados, pero sus pecados no. Sus pecados son transferidos a Cristo, quien paga por ello. Por el pecado de los justos no se perdona. Por eso el pecado de los justos, para el justo ser perdonado, por su pecado, por ignorancia, error, equivocación, tiene que pagar a alguien y pagas a hacer. Yo sé que muchos de ustedes no sabían esto. Que a Cristo no se le imputan los pecados de los justos. A Cristo se le imputan los pecados de los pecadores. Y Cristo pagó por los pecados de los pecadores. Ahora observe, la sangre de Cristo tiene dos simbolismos, como lo que ya presentábamos en el caso del león, los machos cabríos, lo que tiene que ver con la serpiente, los corderos. La sangre de Cristo es símbolo de pecado y de vida al mismo tiempo. Como el león es símbolo de Cristo y al mismo tiempo símbolo de Satanás. La sangre es símbolo de vida y símbolo de pecado, como también los corderos son símbolos tanto de Cristo como de Satanás. ¿Está entendiendo, mi hermano? Nosotros sabemos que la Biblia dice, según Hebreos 26, que el que pecó deliberadamente no más sacrificio por su pecado. ¿Por qué? Porque no hay sangre. Y la sangre, ya te dijimos, no hay expiación sin ¿qué? Sin derramamiento de sangre, la cual es símbolo de pecado. No sé qué le pasó a mi querido y apreciado hermano pastor Hermes Tavera al presentar que la sangre es símbolo de vida y no de pecado, cuando la sangre es símbolo de ambas cosas. Y que se sepa que la sangre es para darle vida al pecador que no ha sido justificado. La sangre no es para darle vida a los justos cuando pecan deliberadamente. Y ahí están todos los textos bíblicos que están sostenidos. Usted no se va a encontrar un solo caso de persona ya justificada que peque deliberadamente y haya sido renovado para arrepentimiento o se le haya dado vida o se le haya perdonado la vida. Escuche bien que esto es muy serio y delicado. En la Biblia no aparece un solo caso de persona ya justificado que haya pecado deliberadamente y que se le haya perdonado la vida. No aparece un solo caso. Los hijos de Elí eran sacerdotes, hombres justificados, pecaron, se fueron, porque no hay sangre, la sangre no es para darle vida, la sangre de Cristo no es para darle vida a los justos cuando pecan deliberadamente.
Los hijos de Aarón pecaron. Mencioné los hijos de Eli, ¿verdad? Ahora los de Aarón. Los hijos de Aarón pecaron. Se fueron. Porque la sangre de Cristo no es para darle vida al justo cuando peca deliberadamente. Moisés pecó, sí, pero como fue por ignorancia, error o equivocación, eso lo podemos demostrar en el libro Patriarcas y Profetas 4:4-3. Allí dice que el pecado de Moisés fue por ignorancia y que nadie se atreva a decir que fue intencional o deliberado. Léanlo allí, Patriarcas y Profetas, página 443. Entonces, observe que a Moisés no se le dio vida, a Moisés lo que se le pasó por alto, se le perdonó, porque fue por culpa del pueblo. Decía Levítico 4:3, que si el sacerdote peca por culpa del pueblo, estoy citando Levítico 4:3, la versión Pechita, edición Holman. Me gusta mucho esa versión. Allí dice que si el sacerdote pecaba por culpa del pueblo, podía llevar una becerra como una novilla para expiación de su pecado. Por eso, el pecado de Moisés ahora se le imputa a Satanás. ¿Por qué se le imputa a Satanás? Porque a Cristo no se le imputan los pecados de los justos. Aarón peca como fue por culpa del pueblo al hacer el becerro. Ahora por el pecado de Moisés tiene que pagar Satanás. Azazel, que eso está contemplado en Levítico 16, 8-10. En fin, para no extenderme, porque hay otro punto que tengo que aclarar, la sangre es símbolo tanto de vida como de pecado. Y es para darle vida al justo, para darle vida al pecador, descendiente del primer Adán, y no para darle vida al justo. Por eso usted, si analizamos todos los casos, por eso medio, la verdad del cuarto ángel, hemos estado haciendo una invitación de que vuelva y retome su Biblia y empiece a leerla nuevamente, y que usted no se va a encontrar un solo caso de personas ya justificadas que hayan sido justificados 2 veces por los mismos pecados, ni como individuo ni como grupo. Déjeme aclarar algo aquí. Hay muchos que una vez traen a la memoria David. David, permítame decirle que una vez que Israel es establecido en Canaán, Israel como pueblo jugaba 2 papeles. Recuerde que hay 2 pueblos. La iglesia es un pueblo y el mundo civil es un pueblo. Israel jugaba 2 papeles, uno civil y uno religioso. Los religiosos y los civiles no se mezclan. El caso del pecado en relación con lo justo, Dios no lo trataba igual como en el caso de el poder civil o los pecadores. La parte civil estaba comandada por los reyes y la parte religiosa por profeta y sacerdote. Dios a profeta y sacerdote no le toleraba o le pasaba por alto los pecados que le toleraba a los reyes. Cuando Dios dijo, o Samuel dijo, inspirado por el Espíritu Santo por boca de Dios, que Dios tenía un hombre conforme a su corazón, hay quienes han cometido el error de tomar esa palabra como si Dios o Samuel la hubieran dicho en el contexto de la justificación o la conversión. Y esa cita, esa expresión no fue dicha en el contexto de la justificación ni la conversión. Cuando Dios o Samuel, fue Samuel que utilizó la expresión, inspirado, ¿verdad? Dijo que Dios tenía un hombre conforme a su corazón, es lo mismo que decir conforme a su propósito para ser rey. Por eso usted va a notar que David, independientemente de si el pecado fue por ignorancia o fue deliberadamente, él merecía un perdón y fue perdonado, pero David no fue residente en el pecado. Léase 1 Reyes 15:5, donde dice que David fue fiel en todo, excepto en el caso de Urías Eteo. David no fue un residente en el pecado. Y a David en la Biblia se le reconocen 2 casos como pecado diferentes. El caso de Urías y el del censo. Incluso él fue justificado y no se atrevió a ser residente en el pecado, porque David, si hubiese sido residente en el pecado, no hubiese visto más sacrificio por su pecado. Escúcheme que a veces a mí me gusta usar este término para que la gente tenga bien claro el mensaje. A David se hubiera llevado el diablo si hubiese sido residente en el pecado, porque en la Biblia no aparece el perdón para los residentes en el pecado. Del Génesis a Apocalipsis no aparece. No solamente que no aparece, y la Biblia explica por qué no aparece. Porque el plan de la redención fue establecido para los pecadores descendientes del primer Adán y no para los justos descendientes del segundo Adán, los que son adoptados o hechos hijos de Dios. Es muy serio lo que estamos presentando. Así que por lo tanto,
Es bueno que tenga en cuenta ese detalle. Usted nota un Manasés, donde Manasés cometió muchísima barbarie. Incluso Dios le hacía llamado y él rechazaba los llamados y todo eso. Manasés podía hacer lo que quisiera porque era un pecador. Dios, como dicen el buen dominicano, lo soltó en banda. Cuando Manasés fue capturado, entonces él vino y pidió perdón a Dios. Dios ¿qué hizo? Le otorgó el perdón porque él no había sido justificado. Y cuando otorgó el perdón, la Biblia habla del fruto y del arrepentimiento de Manasés. Y Manasés no fue residente en el pecado. Si hubiese sido residente en el pecado, también se lo lleva el diablo. ¿Por qué? Porque no hubiese visto perdón por su pecado. En la Biblia no aparece el perdón por los pecados para los residentes en el pecado. Eso se lo ha inventado el diablo a través de los ministros. Y como el tema se trata, respuesta al pastor Hermes Tavera, mi respeto para él. A veces yo sé que nosotros quizá enseñamos, una persona puede enseñar cosas erróneamente, pero en la Biblia no aparece el perdón para los pecados, para los residentes en el pecado. No aparece, no hay un solo caso para los residentes en el pecado. El hijo pródigo, que representa a aquellos que nacen en un entorno religioso y en un momento determinado deciden conocer lo que es el mundo, fue sacado de la inmundicia, pero no fue justificado más de una vez, ni fue sacado de la inmundicia más de una vez. Y no es coincidencia, Dios deja claro por qué el hijo pródigo no fue sacado más de una vez de la inmundicia, por qué Moisés no fue justificado más de una vez por su pecado, por qué David no fue justificado más de una vez por su pecado, por qué Manasés no fue justificado más de una vez por su pecado. La Biblia deja claro por qué, como estamos explicando que la sangre es para dar vida a los pecadores y no a los justos, la Biblia deja claro por qué a los justos que pecaron deliberadamente el Señor no le perdonó y no lo perdona. Claro, nosotros hemos dicho en nuestro material que hemos escrito, Teología Oculta del Santuario, en este material, que para aquellos que no conocían esta verdad, porque el santuario es donde está revelado el verdadero plan de redención, y aquí se representa cuáles son los pecados que son admitidos en el santuario, cuáles son los pecados que están en los libros de memoria. Hay personas que están equivocadas con respecto a eso. Nosotros presentamos que para todos aquellos que no conocían esta verdad, no importa si su pecado fue intencional o deliberado, cuántas veces usted haya pecado, aférrese como Jacob del ángel de Jehová la promesa de Juan 8:32 que dice: conoceré la verdad y la verdad os hará libre. El Señor tomará tu pecado, aún intencional y deliberado, y lo introducirá en el santuario como un pecado de ignorancia, porque usted no conocía esta verdad. Como usted no conocía esta verdad y se aferra a la promesa de Juan 8:32 que dice: conoceré la verdad y la verdad os hará libre, el Señor estará dispuesto a darte una oportunidad, porque ha conocido la verdad del cuarto ángel. La verdad que estaba profetizada por Dios, de que verdades bíblicas nunca vistas ni oídas serían presentadas, el verdadero plan de la redención. Así que por lo tanto, no me voy a extender mucho a esto porque quiero aclarar, ¿verdad?, algunos puntos. Otra cosa que el pastor Hermes Tavera dijo, que eso fue lo más terrible, yo creo que esto fue lo principal por la cual no subieron este video, que independientemente de lo que ese pastor Mario Rondón dijo, que ese mensaje no se subió porque no se grabó, es posible que sea cierto, no le voy a decir que no, ¿verdad? Yo no estuve ahí, yo no tengo evidencia para decir que sí se grabó, pero yo tengo mi duda y tengo libertad de dudar. Tengo mi duda porque yo sé que lo que presentó el pastor Hermes Tavera no es cualquier cosa. Eso es algo totalmente, tumba la doctrina del santuario. ¿Sabe qué dijo él? El pastor Hermes Tavera le dijo, y lo estoy presentando en este video, lo estoy haciendo público, vuelvo y le digo, porque ese veneno fue echado en un auditorio que era exclusivamente para ancianos de iglesia. Usted se imagina, ancianos de nueva generación, gente que hoy en día no está leyendo la Biblia ni el don profético y que están distraídos, los proyectos y la basura de este mundo no les permiten profundizar en la Sagrada Escritura, porque hoy en día cualquiera es un anciano de iglesia. La Biblia, claro, no presenta que cualquiera, pero en las iglesias que cualquiera es un anciano, porque una cosa es lo que establece en la Biblia y otra cosa es lo que se hace en la iglesia. Así que por lo tanto, el pastor Hermes Tavera dijo que Cristo no está intercediendo en el santuario por ningún pecado. Él dijo eso textualmente y a Dios lo pongo por testigo porque estuve presente en la reunión. Yo lo escuché con mis propios oídos. No solamente dijo eso, sino que él citó el libro de Juan 16:27 y él dijo que el Padre mismo ama
y que como el Padre él mismo ama, Jesús no tiene por qué estar intercediendo por los pecados nuestros. Ay, mi madre, qué cosa más terrible. ¿Usted cree que la iglesia iba a poder subir el video con esa? Es una aberración. Con mi mayor respeto a mi hermano Hermes y mi amigo, que lo quiero. Él dijo eso a la nueva generación de ancianos de iglesia. No, escuchen esto. El conflicto de los siglos, nosotros tenemos el conflicto de los siglos, el cual tiene un capítulo llamado el juicio investigador. Y allí, en el capítulo del juicio investigador, dice que nosotros estamos siendo juzgados hasta por las cosas que debimos haber hecho y no hicimos. Eso es muy serio y muy delicado. Nosotros estamos siendo juzgados y se nos está tomando en cuenta hasta en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo. El pastor Hermes Tavera dijo, en su palabra, él dijo que eso es algo metafórico. Lo que dice la Biblia de que Cristo está intercediendo por los pecados, que eso es metafórico, dijo él. Eso es falso. Esa obra de intercesión que Cristo está haciendo en el santuario no es algo metafórico, es algo real. Si no me cree, vaya al don profético, el conflicto de los siglos, el juicio investigador. Léase ese capítulo y usted verá todo lo que se presenta allí sobre el juicio investigador. Es un tribunal como el que hay en la tierra, pero puro y santo, porque los de la tierra están podridos, donde hay testigos que son los ángeles, donde hay un juez que es Dios el Padre. Jesús juega el papel de abogado y de juez porque es de Dios y es hombre. Y quiero que sepan que en ese tribunal se está juzgando en base a la ley de Dios, y la ley de Dios no perdona pecado. Si el pecado se perdonara, Cristo no hubiese tenido por qué morir en la cruz del Calvario. Entienda que esto es muy delicado lo que estamos diciendo. Si el pecado se perdonara, Cristo no hubiese tenido por qué morir en la cruz del Calvario. La sangre que era rociada en el propiciatorio, que esa sangre que es rociada en el propiciatorio, que también es símbolo de pecado, porque era una señal de que ya se había cumplido la demanda de la ley por el pecado. Eso está clarito en las escrituras. Y este amigo mío y hermano se atrevió a decir que eso es algo metafórico. Y su evidencia era Juan 16:27, de que la Biblia dice que el Padre mismo ama, que Jesús no tiene que interceder. Cuando, señores, nosotros pronto, dice Apocalipsis 22:11, que el Señor va a decir, hecho está, que el limpio siga siendo limpio, el que es sucio siga siendo sucio, y ya no va a haber más obra de intercesión porque es algo real. Yo no sé qué le pasó a mi amigo Hermes, no sé qué le pasó, no sé qué pasó, el diablo se la lució ahí. Por eso estamos corrigiendo esto, y recuérdese, la verdad es la verdad en boca de cualquiera. Otra cosa que quiero corregir. El pastor Hermes Tavera dijo, yo lo escuché ahí, no, porque aquella persona que dice que no pecan, o que es lo mismo decir que en Cristo no se peca, a esa gente le tengo miedo, parecen extraterrestres. Los ignorantes se ríen, y hubieron quienes se rieron por esto. Oiga bien, los ignorantes se rieron por eso. Oiga bien, que esos parecen extraterrestres. Mire, permítame decirle, y mire lo que dice la Biblia. Le vamos a mostrar si somos extraterrestres o no somos extraterrestres. En Juan 17, 15 al 17, Jesús dijo, ustedes no son de este mundo. ¿Qué dijo Jesús? Ustedes no son de este mundo. Ahora yo le voy a preguntar, mi amigo Hermes, ¿quiénes son los que no son de este mundo? ¿No son los extraterrestres? Jesús era un extraterrestre, porque él dijo, Padre, guárdalo, porque yo no soy de este mundo, ni ellos son de este mundo. Es que la vida de este mundo y la vida de los extraterrestres, que son los que no son de este mundo, es una vida pura y santa. Y nosotros fuimos llamados para vivir la vida de Cristo, que es una vida sin pecar. No solamente llamados a vivir una vida sin pecar, sino las consecuencias si no vivimos esa vida sin pecar. Y cuando digo la consecuencia, en el sentido
de que cuando hicimos un pacto, tenemos que vivir la vida sin pecar, porque si pecaste deliberadamente, lamentablemente te embromaste. La Biblia no presenta la justificación para los justificados que pecan deliberadamente. La sangre de Cristo no es para cubrir los pecados de los justos o para darle vida a los justos. La sangre de Cristo es para cubrir los pecados de los pecadores o darle vida a los justos. La sangre que era rociada en el propiciatorio era señal de la paga del pecado de los pecadores y para darle vida al pecador, descendiente del primer Adán. Esa sangre que es rociada en el propiciatorio no es símbolo del pecado, del pago del pecado de los justos, ni para darle vida a los justos. Eso no está contemplado en el plan de redención de esa manera. ¿Qué es lo que está pasando con ustedes, ministro? Voy a leer Juan 17. Dice allí Juan 17, 15 al 17. No pido que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal, porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Pastor Hermes Tavera, ¿qué le pasó a usted ahí? Al usted decir, le tengo miedo, pena, no me acuerdo bien si fue miedo o pena, pero por ahí se fue. Aquellos que dicen que no peca o que en Cristo no se peca, parecen extraterrestres. Pues mire, somos extraterrestres porque no somos de este mundo. Y los extraterrestres, yo entiendo que son los que no son de este mundo. Y Jesús dice que Él no es de este mundo, ni nosotros somos de este mundo. Otra cosa, Pastor Hermes. 1 Juan 3:6 dice, el que está en Cristo no peca y si peca no le ha conocido. Oiga bien, el que está en Cristo no peca y si peca no le ha conocido. Yo una vez aprendí algo de usted, que usted dijo en la iglesia de los Tres Ojos cuando predicando, me acuerdo, nunca se me olvidó eso. Luego, cuando el Espíritu Santo me mostró esta verdad, también me enseñó eso. Y cuando el Espíritu Santo me mostró eso, que yo he tenido el privilegio de escuchar en voz audible la voz de Dios, y Él me ha estado instruyendo, y me acordé de esa palabra que usted en una ocasión dijo, que saber de Biblia no es que cuando se presenta un texto bíblico, se busca otro texto bíblico para querer contradecir ese texto bíblico. ¿Y sabe por qué le digo eso? Porque usted está violentando ese principio. 1 Juan 3:6 dice que el que está en Cristo no peca y si peca no le ha conocido. Y si no, tomen esa cita y mire a ver qué pasó con Moisés. Moisés no pecaba, cometió un error y no fue justificado más de una vez por su pecado. Entonces no pecaba, porque fue un error que cometió. Pedro no fue justificado más de una vez por su pecado. Una ocasión Pedro negó al Señor antes de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Cuando estaba siendo preparado, el Señor le justificó, pero no fue justificado más de una vez por su pecado. Cuando los apóstoles recibieron el bautismo del Espíritu Santo, no volvieron a cometer los pecados por los cuales habían sido justificados. No fueron residentes en el pecado, ninguno de los apóstoles. Y usted citó en ese programa, usted dijo, la Biblia dice que no hay hombre justo que haga el bien y nunca peque. ¿Qué le pasó a usted, Pastor Hermes Tavera? Usted no sabe por qué la Biblia dice que no hay hombre justo que haga el bien y nunca peque. En el contexto en que esa cita aparece, que no hay hombre justo que haga el bien y nunca peque, es porque los que son fieles a Dios no pueden ser fieles al diablo. Y los que son fieles al diablo no pueden ser fieles a Dios. Es decir, estamos en un mundo donde los que son fieles al diablo serán castigados por Dios y los que son fieles a Dios serán castigados por el diablo. Porque las leyes de esta tierra, las leyes de este sistema están totalmente contrarios a Dios y al reino de Dios. Por eso dice la Biblia que no hay hombre justo que haga el bien y nunca peque. Usted no puede citar Primera Reyes 8:46 y Eclesiastés 7:20, que es donde aparece la cita, para usted tirar por el suelo el mensaje de los mensajeros que enseñan que en Cristo no se peca y que el que peca no lo ha conocido, rechazando esa verdad bíblica por Eclesiastés 7:20, Primera Reyes 8:46. Como que 1 Juan 3:6 lo inspiró el diablo y Eclesiastés 7:20 lo inspiró Dios. Los que sean fieles al diablo van a ser azotados por Dios, y los que sean fieles a Dios van a ser azotados por el diablo. Cristo era un hombre justo y fue condenado y muerto precisamente porque pecó. ¿Pero pecó contra qué? ¿Contra la ley de Dios? No, porque pecó contra la ley y la norma de los hombres. Porque él no se sometía a los principios del reino de este mundo y los que se habían metido dentro de la iglesia. Los apóstoles
fueron muertos porque eran hombres justos y habían pecado, pero habían pecado no contra Dios, sino contra las leyes de este mundo. Los reformadores de la Edad Media, millones y millones murieron porque pecaron, pero no porque pecaron contra Dios, sino porque pecaron contra las leyes de la tierra que estaban en oposición a la ley de Dios. Cuando Eclesiastés 7:20 dice que no hay hombre justo que haga el bien y nunca peque, esa cita no quiere decir que nosotros no podemos vivir sin pecar. Ni esa cita está diciendo que en Cristo se peca. Esto no es, mi hermano. Déjame calmarme un poquito porque es que a veces como que no sé. ¿Qué pasó ahí, Pastor Hermes Tavera? ¿Por qué si la Biblia dice que el que pecó deliberadamente no hay más sacrificio por su pecado? ¿Por qué ahora rechaza esa verdad por 1 Juan 2:1? Que dice que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, cuando esa promesa es para los que pecan por ignorancia y no para los que pecan intencional y deliberadamente. Pero ahora rechazan esa verdad. Y es tremendo, esto es terrible. Bueno, vamos a grabar un tema. Respuesta del pastor Mario Rondón, que ahí le vamos a explicar algo que está pasando con Hebreos 6:4 al 6 y que no se está usando el método que emplea la Biblia de interpretación para explicar. Y miren, se puede dar un seminario sobre Hebreos 6:4 al 6. Oiga bien, un seminario sobre Hebreos 6:4 al 6 con mensaje convincente sobre lo que realmente presenta Hebreos 6:4 al 6. El Hebreos 6:4 al 6 es un mensaje para los que gozan del don celestial y pecan deliberadamente. No hay más sacrificio. Es imposible ser renovado para arrepentimiento porque el arrepentimiento es un regalo de Dios y al que Dios no le concede el arrepentimiento no se puede arrepentir y Dios lo concede en virtud de una sangre derramada y al justo le concede el arrepentimiento si su pecado es por ignorancia, error, equivocación y se le imputan a Satanás. Es tremendo lo que estamos presentando. Bueno, pero vamos a proseguir porque hay algunos puntos más que presentar. Pastor Hermes Tavera, cuando usted dijo que hablaba de los extraterrestres, que le tiene miedo a eso que dice que no pecan, pues yo no sé cómo. Mire, el que no alcanzó la victoria sobre el pecado antes que Cristo salga del lugar santísimo se embromó. La victoria sobre el pecado hay que alcanzar antes que Cristo salga del lugar santísimo. Porque después que Cristo salga del lugar santísimo, ¿quién le va a dar victoria sobre el pecado a los ya justificados y a los que no se pongan al día antes que Cristo salga del lugar santísimo? Yo espero que usted rectifique eso que usted dijo en Aterofilia, en un tema titulado El carácter de Dios y la última generación. Si usted cree que el carácter de Dios es un carácter, que usted puso un ejemplo, una pareja de esposos que usted conoció del 92, que usted le preguntó a la pareja, mi hermana, ¿verdad que él ha cometido varios errores? Sí. Hermano, ¿verdad que su esposa ha cometido varios errores? Sí. ¿Y ustedes han roto el matrimonio? No. Entonces, dando a conocer que no importa las veces que nosotros pequemos, los errores que cometamos, nosotros siempre seguimos unidos con Cristo. El pecado no divide, el pecado no nos une con Cristo. Escuche bien, Pastor Hermes Tavera, el pecado no nos une con Cristo, el pecado nos separa. El pecado tampoco nos mantiene unidos con Cristo, el pecado nos separa. Y usted vino a poner el ejemplo de ese matrimonio y puso que ellos se han cometido errores y que si continúan casados. Y si eso es, ustedes ahora vamos a llevarlo al plan de la salvación. Nosotros nos hemos casado con Cristo y no importa los errores que cometamos, nosotros, aunque cometamos los errores que cometamos, seguimos mantenidos unidos con Cristo. Eso es falso. Porque en la Biblia no aparece un solo caso de personas que hayan cometido 2 veces los mismos errores y hayan sido justificados por sus pecados. No aparece un solo caso. Se ha roto el matrimonio. No aparece. Si no, yo le hago la invitación, como amigos que somos, porque a los enemigos yo le hago el desafío. Pero a usted lo tengo como un amigo, Hermes Tavera. Hasta ahora lo tengo como un amigo. Somos amigos. Creo que sí, ¿verdad que sí? Pero en la Biblia, usted, siendo un doctor o erudito, no puede demostrar personas o grupos que hayan sido justificados 2 veces por los mismos pecados. De lo contrario, este libro es inspirado por el diablo. Y este libro, tan cierto como que 2 más 2 son 4, no se pueden demostrar casos de personas que hayan sido justificados 2 veces por los mismos pecados. ¿Sabe dónde ha radicado el problema de ustedes? Que ustedes han confundido la tolerancia con la justificación. Dios está dispuesto a tolerar los pecados de los hombres hasta 70 veces 7, pero no a perdonarlos hasta 70 veces 7, porque el perdón se hace en virtud a una sangre derramada. Manasés
fue tolerado por su pecado hasta 70 veces 7. Fue tolerado. Pero una vez que fue justificado, no se atrevió a ser residente en el pecado. El hijo pródigo fue justificado, pero no se atrevió a ser residente en el pecado. Y cualquier personaje que me cite de justificado, ninguno fueron residentes. Y los que fueron residentes no fueron renovados para arrepentimiento. No quiero hacer este video muy largo, pero hay alguna cosita. Usted citó Romanos 8.1. No sé qué pasó ahí. Un hombre que tiene la Biblia memorizada, citó Romanos 8.1 y se quedó con una parte, no la citó completo. No sé qué pasó ahí. Usted dijo allí, la Biblia dice, porque fue que yo no sé, usted se desplayó allí y empezó a tirar cosas, a decir cosas, que no sé qué pasó, se descontroló. La iglesia no se atrevió a subir el video. O el Señor no permitió que se grabara. Supongamos que yo creyera eso, ¿sabe? Que yo no lo creo. Puede ser verdad, no voy a decir que no sea verdad, pero yo tengo mi duda. Con el equipo que estaba ahí, tratándose a personas que estaban haciendo eso ahí, que es una actividad que era exclusivamente para ancianos, para grabarlo, para después que ellos escucharan eso, subirlo, para que siguieran escuchando el mismo mensaje. Pero no podían subirlo. ¿Qué pasó ahí? Romanos 8.1 usted dijo. Romanos 8.1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué pasó, Hermes Tavera? ¿Por qué no me citó el texto completo? Romanos 8.1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No los que andan conforme a la carne, sino los que andan conforme al Espíritu. Porque usted no le explicó a la iglesia que Romanos 8.1 presenta dos clases de profesos cristianos. Uno que andan conforme a la carne y otro que andan conforme al Espíritu. Y que los que andan conforme al Espíritu están fuera de condenación porque son participantes de la naturaleza divina, porque tienen su nombre inscrito en el libro de la vida y porque esas personas no pecan. Por eso es que están fuera de condenación. Y los que andan conforme a la carne, como tienen una mente mundana, como no son participantes de la naturaleza divina, como han hecho una entrega media, como no han sido realmente transformados, continúan bajo condenación, con una puerta abierta, con una posibilidad de salvación. Y una vez justificados, que son participantes de la naturaleza divina, no pueden recaer en los mismos pecados, porque si lo hacen, la Biblia dice que no hay más sacrificio por su pecado. Quiero aprovechar la ocasión para decirle, yo le invito a ustedes a que se lean Ezequiel 3, 20 y 21, Ezequiel 18, 24 y 26, Ezequiel 33, 12 y 13. Observen el mensaje para el justo. El mensaje para el justo no es para que se arrepienta, es para que no peque, porque si peque, su pecado morirá. Y los versículos que están antes, hay un mensaje que es para el justo y no para el pecador. El mensaje para el impío, para el pecador, es para que se arrepienta, para que se vuelva de su camino en el cual él está. Y ustedes, los ministros, pastores, lo que han hecho es que han tomado el mensaje que es para el pecador, para el impío, para el que no ha sido justificado, y se lo aplican a los ya justificados cuando recaen los pecados, y el mensaje del justo lo pasan por alto. Por eso ustedes se han inventado lo que se llama el rebautismo para miembros de iglesia, el cual no tiene apoyo bíblico ni del don profético. Porque el libro de Evangelismo, página 273 hasta los 275, de allí lo que habla es de rebautismo para miembros de iglesia. Porque el ministerio, en su orgullo, no quería aceptar como miembro de iglesia personas que eran de otra iglesia, en su iglesia, si no experimentaban el bautismo, porque daban por nulo el bautismo de las otras iglesias. Dios le aprobó al ministerio, no fue que Dios estableció el rebautismo para miembros de iglesia, Dios le aprobó, así como Dios aprobó el rey a Israel, que no fue el que estableció el rey y en contra de su voluntad, así como Dios le aprobó a Ezequías los años de vida que él pidió, que no era la voluntad de Dios, así como Dios le contestó la oración a la gente del desierto que querían carne, de la misma manera Dios le aprobó al ministerio el rebautismo para miembros de iglesia, no para el miembro de iglesia. Yo he dicho que el rebautismo para el miembro de iglesia se lo inventó el diablo a través de los ministros. Me perdonan, pero es la triste realidad. Oiga bien, el rebautismo para el miembro de iglesia se lo inventó el diablo a través de los ministros. Ustedes saben, ministros y teólogos, que la Biblia presenta que el bautismo es un símbolo de muerte y resurrección. Donde en el bautismo nosotros morimos con Cristo y resucitamos con Cristo simbólicamente. Como Cristo murió una vez por los pecados de los hombres, que fue por los pecados de los pecadores, en ese simbolismo es una realidad
Y ustedes ahora han sabido darle hasta 8 bautismos a una misma persona. Yo le pregunto a ustedes, a quienes ustedes dan el rebautismo, ¿con quiénes muere y resucitan esa persona? Ustedes no van a decirme a mí que con Cristo, porque eso no está contemplado en la Biblia. El plan de salvación no fue para los justos. Las personas que son justificadas y que recaen en los mismos pecados, la Biblia no presenta que son para ellos. Y el Ellen White especifica claramente que el bautismo o el rebautismo para miembros de iglesia lo compara con Hechos 19. La gente de Hechos 19 y esta persona que eran bautizados eran personas que habían aceptado a Jesús como su salvador personal. Era fiel a la poca luz que tenían y no eran residentes ni eran apóstatas. Los casos de Hechos 19 y el que prueba el don profético. Hay problemas serios en el ministerio. Pastor Hermes, Romano 8:1, usted, un hombre inteligente, sabe que la Biblia dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, que andan conforme al Espíritu. Esos son los que están fuera de condenación. Pero no es, esa promesa no se aplica a los que andan conforme a la carne, porque Romanos 8:1 deja claro que los que están conforme a la carne continúan bajo condenación, con una esperanza, porque no han experimentado el verdad, no han sido justificados por el cielo, sino por los hombres. Porque una cosa es que la persona haya sido justificada por los hombres, por los pastores y no por Dios, y otra cosa es que sean justificados por Dios. Es muy delicado esto, porque a cualquiera se le puede dar un bautismo, si preparado o no preparado, no importa, lo que queremos es gente, y bautizar gente, no importa si son impíos, mundanos, no importa, tengan cuidado con lo que están haciendo. Por último, ya para concluir, podría hablar un poquito, aclarar alguna cosa más, pero no es ético hacer estos videos tan largos. Hay personas que hoy en día no tienen mucho tiempo. Les tengo pena aunque no tienen tiempo para este tipo de cosas. El sello de Dios consiste en un afianzamiento en la verdad. Y hay que investigar la palabra de Dios. Y hay que tener tiempo para esto. Que no tiene tiempo para esto, está feo. Yo espero que usted, mi amigo que me está escuchando, tenga tiempo para escuchar esto. Mire, Pastor Hermes Tavera, usted estuvo respondiendo la cita de Hebreos 6:4-6. Un texto bíblico se presta para dos tipos de interpretación, una exegética y una hermenéutica. La exégesis cuando se saca un texto fuera de contexto para transmitir una idea o un mensaje. El mensaje de Hebreos 6:4-6, hay quienes lo explican de esta manera. La persona que es imposible ser renovado para arrepentimiento es aquella persona que el Espíritu Santo le habla, que está en su pecado, y el Espíritu Santo hablando, y la persona en su pecado, y se hunde tanto en el pecado que llega un momento en que la persona ya no lleva más la bola del Espíritu Santo y se pierde. Esa es la explicación que usted dio. Y permítame decirle que el contexto de Hebreos 6:4-6 no es eso es falso. Porque el mensaje de Hebreos 6:4-6, primeramente ya Ezequiel dice, dile al justo que no peque porque si peque su pecado morirá. El caso de la persona de Hebreos 6:4-6, que el que recibió el bautismo del agua y del Espíritu y gozó del don celestial recayó, es imposible ser renovado para arrepentimiento. Es imposible, varias razones. En primer lugar, porque no hay un plan de salvación contemplado para los justos, descendientes del primer Adán. Segundo, es imposible ser renovado para arrepentimiento porque al no haber sangre disponible, ahora esta persona no va a poder arrepentirse porque el hombre no se puede arrepentir por sí mismo. La Biblia dice en Romanos 3:10, no hay justo ni un uno. Y el 11 me parece que dice, no hay quien busque a Dios. Y la razón por la cual nosotros le buscamos es porque Dios pone en nosotros el sentir de buscarle y pone el arrepentimiento. Y si Dios no pone el arrepentimiento, la persona no puede venir arrepentido hacia Él. Y Dios no acepta el arrepentimiento del hombre. El único arrepentimiento del hombre que Dios acepta es que Él pone en el hombre. Porque hay dos clases de arrepentimiento, según el libro 2 Corintios 7:10. Uno que procede del cielo, que produce vida, y uno que procede del mundo o del hombre, que produce muerte. El de la persona de Hebreos 6:4-6, es imposible ser renovado para arrepentimiento. No es porque rechaza la voz del Espíritu. Es imposible ser renovado para arrepentimiento porque el Espíritu Santo nunca más volverá a hacerle un llamado, porque el llamado es para los que tienen una sangre disponible en virtud a la sangre de Cristo Jesús. El Hebreos 6:4-6 es un mensaje para los ya justificados y no es un mensaje para los residentes en el pecado, ni tampoco es un mensaje para aquellos pecadores
que no han sido justificados. Oiga bien, Hebreos 4:6, para los residentes en el pecado, que es imposible ser renovado, porque ellos no volverán nunca más a escuchar la voz de Dios, porque el Espíritu Santo nunca más lo va a traer, porque no hay sangre para redimirlo y el plan de la salvación no fue contemplado para los justos. Eso es muy serio y delicado. La gracia de Dios no tiene límite para los fieles, pero sí para los transgresores. Adán y Eva pecaron y a ellos y a su descendiente se le dio una gracia, o se le otorgó una gracia acompañada de sangre. Por eso nosotros somos justificados. Pero el justo, Dios no le va a otorgar gracia porque no tiene sangre disponible para ello. La única gracia que se le otorga al justo es si su pecado es por ignorancia, error, equivocación, y ese pecado tiene que pagar el diablo, según lo contempla el Levítico 16, 8, 10. Así que por lo tanto, para tener una correcta interpretación de Hebreos 4, 6, hay que relacionar Hebreos 4 al 6 con Hebreos 10, 26 al 31, que es lo mismo. Dicho sea de paso, es una respuesta de por qué. Hebreos 10, 26 al 31 es la respuesta, el por qué es imposible ser renovado para arrepentimiento. Pablo en Hebreos 4, 6 dice que el que recibió el bautismo del agua del Espíritu y gozó el don celestial, se cayó, es imposible ser renovado para arrepentimiento. Y en Hebreos 10, 26 al 31 explica por qué. Esto es muy delicado. Y hay que usar el método de Isaías 28, 10 y 11. Buscar qué dice Ezequiel 3, 20 y 21, que dice Ezequiel 18, 24 y 26, que dice Ezequiel 33, 12 y 13, donde tiene un mensaje para el justo y no para el pecador, lo cual son mensajes totalmente diferentes. El mensaje para el justo no es para el pecador, y el mensaje del pecador no es para el justo. Y ustedes lo que hacen es que ahora han pasado por alto que en la Biblia hay dos conjuntos de verdades bíblicas, una para los pecadores que no han sido justificados y otra para los justos, con sus resultados se vuelven hacia atrás. Cuando el justo vuelve hacia atrás, toman los mensajes que es para el pecador que no ha sido justificado y se lo aplican a los justos, y el mensaje del justo lo echan a un lado o lo ignoran. Y lo han estado ignorando. Señores, que Dios pueda bendecirme a cada uno de ustedes. Yo le invito a que usted retome su Biblia nuevamente. Comience a leer la Biblia a la luz de la justificación. Comience a leer su Biblia, no mirando la cantidad de pecados que cometieron los hombres, porque eso a nosotros no nos importa, ni nos debe importar. A nosotros lo que nos debe importar es la justificación. Estudie la Biblia mirando y buscando cuántas veces fueron justificados los hombres y los grupos por su pecado. Y se va a dar cuenta que ningún grupo o hombre fue justificado dos veces por los mismos pecados. Cuando Dios hizo un pacto con el pueblo en Éxodo 19, en el 30 o 32, cuando el becerro se viola el pacto. Como el pueblo viola el pacto, Jehová lo iba a extinguir. Moisés intercede, Dios decide perdonarlo, pero antes de perdonarlo había que pagar la demanda de la ley. Y a los responsables de ese pecado, la espada de los levitas lo mató, y dice la Biblia que como 3,000 murieron, porque era intencional y deliberado, porque había un pacto. María y Aarón cometen un error al criticar a Moisés. Dios hace el caso de ellos público. ¿Sabe por qué Dios lo hizo público? Para que todo el mundo se enterara y no cayera en lo mismo. Porque de ahí en adelante, cualquiera que hiciera lo mismo que hicieron María y Aarón, no iba a tener perdón. Por eso usted nota que a partir de ellos está la rebelión de Coré, Datán y Abirán, no son perdonados y se lo tragó la tierra. Por eso usted ve el caso de los espías, no son perdonados. Por eso usted nota que después de la rebelión de Coré, al otro día, dice la Biblia, el pueblo vino a hablar contra Moisés y su liderazgo. ¿Y sabe qué pasó? Dice la Biblia que 14,600 el Señor mató. ¿Por qué? Porque como María y Aarón cometieron el error de criticar a Moisés, Dios decidió darle una oportunidad, un perdón, porque fue un error, pero hizo el caso de ellos público para que ellos, ni ninguna persona se atreviera a hacer lo mismo que ellos, porque si lo hacían, no iba a haber perdón por sus pecados. Y ninguno de ahí en adelante podía ser perdonado. Se criticaba a Moisés directamente o deliberadamente. O sea, el punto es que cualquiera que criticara a Moisés a partir de ahí, no iba a tener perdón por sus pecados. ¿Por qué? Estoy hablando de esos que estaban vivos ahí, que conocieron el caso. No podían ser justificados porque ellos ya habían visto lo que Jehová había testificado de su líder Moisés. Señores, Dios me le guarde. Será hasta una próxima. Pastor Hermes Tavera, yo no sé si usted persiste en creer que ese abogado que está en el cielo, que no hay un juicio, o sea, que
Cristo no está intercediendo por el pecado de nadie, que eso es algo metafórico y que Jesús no tiene que interceder ante el Padre porque el Padre mismo o ama. Yo no sé si usted persiste en eso, pero eso es un error y es algo satánico. Usted es mi amigo, lo quiero mucho. Espero que no se me ponga guapo. Si se me puso guapo allá usted, yo espero que no. De todo corazón, recuerde que es un compromiso con la verdad que tengo, como creo que usted debe tener un compromiso con la verdad o su verdad que usted presente. Y que no existe hoy en día protestante, pero hay que protestar contra las cosas que se enseñan y más tratándose al grupo de personas que usted le dijo y la influencia que usted posee. Tuve que hacer esto, pero usted es mi amigo y lo aprecio. Y de corazón, Dios conoce los corazones y Él sabe que es así. Mis amigos, si usted no se ha suscrito en el canal, suscríbase. Y si es de lo que se ha suscrito, comparta. Porque si usted acepta la verdad, vive la verdad, pero no la comparte, la sangre de aquellos que son de su ícono de influencia, que se pierda, la sangre de ellos caerá sobre usted. Hay un compromiso con la verdad. Aceptarla, vivirla y compartirla. Por eso Jesús dijo, vaya y predica el evangelio a todo el mundo. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, el que no, será condenado. Dios me bendiga, será hasta una próxima. Suscríbase, como le dije, y si no, y si están suscritos, comparta. Dios me le guarde y será hasta una próxima. Recordándole que tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo, para los que pecan por ignorancia, error o equivocación. Hasta la próxima.